El Código Civil y Comercial, después de desarrollar las disposiciones comunes a las obras y a los servicios, en una segunda sección tiene las disposiciones especiales para las obras, que es lo que vamos a referirnos ahora. Dice que en el artículo 1262, en su segunda parte, que la contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente o de un tercero. Si nada se combinó, ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que el contratista es quien provee los materiales. Entonces acá establece la presunción. Si no hay pacto al respecto, la obra es por ajuste alzado y que quien pone los materiales es el contratista. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de contratación de las obras? Tenemos tres sistemas de contratación de las obras. El sistema de ajuste alzado por unidad de medida y de costes y costas. El artículo 1262 establece: la obra puede ser contratada por ajuste alzado. También denominado retribución global, por unidad de medida, por coste y costas, o por cualquier otro sistema convenido por las partes. El 1263 dice: si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos. Vamos a referirnos a estos sistemas de contratación de las obras. En primer lugar tenemos el sistema de ajuste alzado. Se contrata por ajuste alzado cuando las partes establecen desde el comienzo una cifra fija, es decir, es global e invariable. Entonces se pacta una suma fija, que es global e invariable. Las variaciones en el costo de los materiales y de la mano de obra recaen en el contratista, pero no modifican el precio. A veces el comitente se compromete a reconocer ciertas variaciones, pero dentro de ciertos topes. Esto es el ajuste alzado relativo, por oposición al ajuste alzado común o absoluto. Es decir, que el ajuste alzado tiene dos variantes: ajuste alzado absoluto y ajuste alzado relativo. En el absoluto no hay ningún tipo de variación en el precio, es decir, ni en la obra ni en el precio. Si se contrató por un precio y la obra resulta más costosa, el empresario no puede pedir aumento en el precio. Y si resulta menos costosa, igual tiene derecho al precio establecido. En cambio, en el ajuste alzado relativo, se admite la posibilidad de variación en el precio o en la obra o en ambos tipos de variaciones. Por ejemplo, el comitente se reserva el derecho de modificar el proyecto originario y hace hacer una nueva habitación. Entonces esa modificación en el proyecto, en la obra, va a implicar una modificación en el precio. O bien se fija una suma determinada, pero se establece que va a regir siempre y cuando no haya variación en los costos, porque en tal caso estos serán absorbidos por el comitente
o por el empresario contratista, según que aumenten o que disminuyan, pero siempre dentro de ciertos topes máximos y mínimos. Entonces, se advierte que en este caso la invariabilidad del precio funciona a partir de alcanzado el tope de que se trate. En el código de Vélez se decía que aunque encarezca el valor de los materiales y de la mano de obra, el contratista bajo ningún pretexto, dice, puede pedir aumento en el precio. Entonces este es el ajuste alzado. La ley 17.711 dijo salvo el supuesto de excesiva onerosidad sobreviniente. Este principio está también en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el artículo 1255, en su segundo párrafo, dice: si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global, que es el ajuste alzado, y también dice o por unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091. Entonces está diciendo que el precio total fijado es, en forma global, es inmodificable, por más que haya habido aumento en la obra o en el costo de los materiales. Excepto lo dispuesto en el artículo 1091, que se refiere al supuesto de la excesiva onerosidad sobreviniente. O sea que si los materiales van aumentando de precio, se supone que ello ya ha sido calculado, ha sido previsto cuando se hizo el contrato, porque hay una evolución de los precios. Pero si de una inflación se pasa a una hiperinflación, entonces eso ya no fue previsto y puede revestir características de extraordinario e imprevisible, es decir, el caso imprevisible, la excesiva onerosidad sobreviniente. Ese es el único supuesto en que podría modificarse el precio en el sistema de ajuste alzado. De lo contrario, el precio es inmodificable. El otro sistema es por unidad de medida. El precio se fija por medidas o por unidades técnicas. Por ejemplo, por kilómetro de camino, por metro cuadrado de mampostería, etc., atendiendo a la cantidad de la obra. Acá no se fija, no se indica el precio final. Este precio final es invariable, igual que el ajuste alzado. Pero ese precio final se determina multiplicando el número de medidas encargadas por el precio fijado para cada una de esas unidades. El precio final depende del total realizado, lo que supone que hay que hacer una medición. Acá también hay que distinguir dos especies de sistema de unidad de medida. Puede ser por unidad simple y por unidad de medida o con determinación de cantidad. El supuesto está contemplado en el artículo 1266. En el primer párrafo dice: si la obra fue pactada por pieza o medida sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes, concluidas que sean las partes designadas como límite mínimo, debiéndose las prestaciones correspondientes a la parte concluida. Y el segundo párrafo dice: si se ha designado el número de piezas o de la medida total, el contratista está obligado a entregar la obra concluida y el comitente a pagar la retribución que resulte del total de las unidades pactadas. Entonces, decimos que hay dos tipos de unidad de medida, la simple y con determinación de cantidad. En el caso de la unidad simple, el precio se fija por unidad de medida,
pero no se determina la medida total. En tal caso, el contrato puede rescindirse por las partes en cualquier momento. Las partes se pueden apartar del contrato y se tiene que pagar la parte que ya esté hecha y nada más. Es decir, que cuando es por unidad simple, el contrato tiene una estabilidad jurídica precaria porque en cualquier momento las partes pueden retirarse del contrato y se paga lo que esté hecho hasta ese momento. En cambio, el precio se fija por unidad de medida, pero se indica la medida total. Entonces ya no cabe la rescisión unilateral. El empresario debe hacer la obra completa. Si se contrató la excavación de 3 metros cúbicos, a tantos pesos el metro cúbico, no puede el empresario retirarse en cualquier momento, tiene que hacer la obra en su totalidad, porque si se retira antes, entonces va a ser responsable de daños y perjuicios frente al comitente, porque así hay una determinación de la medida total. Luego tenemos el tercer sistema de coste y costas. Por coste se entiende todo lo que significa gastos, inclusive los indirectos. Y por costas es el beneficio o utilidad del empresario. Por lo tanto, el costo de la obra es igual a coste más costas. El coste dijimos que es todo aquello que significa gastos, que pueden ser directos o indirectos. Recordemos el artículo cuando dice: si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos. Entonces, el coste comprende los gastos, que pueden ser directos o indirectos. Gastos directos son aquellos que tienen relación con la magnitud de la obra. Es decir, si la obra es de mayor magnitud, mayores van a ser los gastos directos. Si la obra es de menor magnitud, los gastos directos van a ser menores. ¿Qué son los gastos directos? Los gastos de mano de obra, el costo de los materiales, los gastos de energía, etc. Y son gastos indirectos aquellos que tienen carácter permanente y no tienen relación inmediata con la magnitud de la obra, porque siempre van a ser iguales, como el salario que se le paga al sereno, el costo de la construcción de la empalizada que se va a colocar frente a la construcción, los gastos administrativos, los gastos de seguro, etc. Entonces, costes son todos los gastos, directos e indirectos. Y las costas es el beneficio o utilidad del empresario o contratista, que se fija en un porcentaje del coste o bien en una suma determinada. También es posible que se establezcan premios a favor del empresario por economía en el coste, por celeridad en la terminación, etc. La mecánica del sistema implica en general que se deben presentar de manera periódica certificados que incluyan la liquidación del coste y en su caso de las costas, a medida o al compás del avance de las obras. Se ha expresado que en épocas de estabilidad económica conviene más el sistema de ajuste alzado y que en épocas de inflación conviene más el sistema de coste y costas. Pero esto no es tan así, porque aún en tiempos de estabilidad monetaria, el sistema de ajuste alzado puede alentar al empresario a disminuir la calidad de la obra, atento a que sea fijado por una suma global. En cuanto al sistema de coste y costas, implica una gran incertidumbre acerca del precio final proyectado y también implica un estricto contralor de los costes para evitar dispendios innecesarios.
Podemos decir que el sistema de unidad de medida permite al comitente tener una idea más clara desde que empieza la obra sobre el precio final resultante. Incluso si se introducen modificaciones al proyecto original, el sistema de unidad de medida permite adecuarse más fluidamente. Ahora, ¿cómo es la selección del co-contratante? Puede ocurrir que el comitente contrate con una sola empresa para la realización de toda la obra, ya sea que lo haga en forma directa o por un sistema de licitación. Pero también puede realizar contratos separados con varias empresas. Con una empresa le encarga la demolición, a otra la mampostería, a otra la instalación eléctrica, a otra el gas, etc. Son contratos separados, son contratos independientes. Puede ocurrir que el dueño comitente contrate con una sola empresa y ésta a su vez subcontrate por su cuenta las distintas partes de la obra. En este caso, el contratista original pasa a ser comitente con relación a los subcontratistas que se vinculan con él. Otra posibilidad es que contrate el comitente con una sola empresa y ésta ceda su posición contractual a otra empresa. Para que esto sea posible es preciso que no haya una cláusula en el contrato que prohíba hacer la cesión del contrato. Digamos que el dueño o comitente puede hacer la obra también por economía o por administración. Cuando es por economía, el emprendimiento quiere decir que es personal. En este caso se prescinde del empresario. El dueño o comitente ejecuta la obra con sus propios obreros. Él compra personalmente los materiales, etc. Entonces no hay un contrato de construcción, porque el dueño es empresario de sí mismo. Otras veces el dueño comitente le da un poder a un mandatario para que éste se ocupe de realizar la obra por él. En este caso, el que realiza la obra no es un contrato de obra, sino un mandatario. Puede darse el caso que este mandatario haga el proyecto de obra. En ese caso, además de mandatario, hay un contrato de obra intelectual con el comitente. Ahora, ¿se puede variar el proyecto de obra original? La hipótesis está contemplada en el artículo 1264, que dice: cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente. Entonces, está diciendo que el contratista no puede variar el proyecto, salvo que haya una autorización escrita del comitente. Entonces, se trata de evitar que el contratista haga variaciones en la obra para aumentar el precio. Entonces, por eso no está permitido, está prohibido, salvo que haya una conformidad expresa pero acá dice escrita del comitente. ¿Por qué exige la conformidad escrita? Para que quede claro si esa variación va a modificar el precio o está incluida en el precio original. Entonces no puede variar el proyecto, salvo entonces conformidad escrita del comité. Pero luego dice, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación. La necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo
comunicando su decisión dentro del plazo de 10 días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. Pues habíamos dicho que el contratista no puede variar el proyecto de obra, pero hay un caso en que sí, cuando esa variación es necesaria para ejecutar la obra y que esa modificación no se la pudo prever cuando se hizo el contrato. Por ejemplo, cuando se hace el pozo, la excavación, se dan con que hay agua o piedra, lo cual va a exigir una cimentación más costosa. Entonces, si la obra esa variación es necesaria, no pudo ser prevista en el contrato original, entonces sí la puede hacer el empresario. Pero el empresario debe dar aviso de inmediato al comitente la necesidad de hacer esa variación de la obra y el costo que eso implica. Y el artículo dice que si el costo supera la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguir el contrato. El comitente puede variar la obra. El código dice que el comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra. Entonces está diciendo que el comitente sí puede introducir variaciones. Ahora, si no se ponen de acuerdo sobre el valor de esas modificaciones, el artículo 1265 dice que a falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas de las modificaciones autorizadas se fijan judicialmente. Puede ocurrir que haya una imposibilidad de hacer la obra o de continuar la obra por caso fortuito. El artículo 1267 establece que si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. Entonces acá hay un caso fortuito, una causa no imputable a ninguna de las partes. Entonces no se puede comenzar la obra o habiéndose comenzado no puede continuarse. Entonces el contrato se extingue. El contratista dice que tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. Es de suponer que se refiere al caso en que hubiese comenzado la obra y ésta se ha extinguido antes de terminarla. Entonces, por la parte realizada tiene derecho a una compensación equitativa. El otro supuesto es que la obra se destruya por caso fortuito antes de la entrega al comitente. Entonces el artículo 1268 dice: la destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato, con los siguientes efectos. Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. Entonces acá tenemos que la obra se destruyó antes de que la reciba el comitente. Si quien puso los materiales era el contratista, pero el terreno es del comitente, entonces por accesión el dueño de esos materiales pasa a ser el comitente. Entonces tiene que pagarle el valor de los materiales que ha introducido el contratista. Y también tiene que pagar una compensación equitativa por la tarea efectuada. Ahora, si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada
aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente. Ahora acá tenemos que la obra se destruye porque, porque los materiales utilizados eran de mala calidad. No importa que los haya provisto el comitente y no importa que el contratista le haya advertido o no esa circunstancia. En ambos casos no tiene derecho a la retribución, porque el contratista no debía haber usado materiales inadecuados de mala calidad. Y si la obra se destruye antes de la entrega, no puede reclamar retribución. La excepción es cuando dice, si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. La hipótesis es que la obra se destruye antes de recibirla, pero el comitente debió haberla recibido antes, es decir, está en mora en recibir la obra. Si después de estar en mora de recibir la obra, esta se destruye por caso fortuito, el comitente igual tiene derecho a que se le pague la retribución. Uno de los derechos que tiene el comitente es el derecho a verificar la obra, el avance de la obra. Porque si se le permitiera el derecho a verificar recién cuando la obra está concluida, los perjuicios pueden ser irreparables. Entonces, a medida que va avanzando la obra, el comitente tiene derecho a verificar. Por eso dice el artículo, en todo momento y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados. Entonces, el comitente tiene ese derecho de verificar el avance de la obra. La calidad de los materiales lo puede hacer a través del director técnico de la obra. El artículo 1270 dice que la obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. El artículo 747 dice: cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento. Entonces, una vez concluida la obra, el comitente tiene la obligación de recibirla. Pero antes de recibirla tiene que verificarla. Entonces el empresario debe dar aviso con tiempo razonable para que el comitente verifique la obra y proceda a recibirla. Por supuesto que es un derecho del comitente, puede ir o puede no ir a hacer la verificación, pero si pasa un tiempo razonable y no fue, el empresario puede exigir que la reciba la obra. Ahora bien, no es lo mismo aceptación de la obra que recepción de la obra. La aceptación de la obra es la manifestación de conformidad de la obra realizada por el contratista. Y la recepción es la toma de la obra de manos del contratista por parte del comitente. Muchas veces la recepción equivale a aceptación, pero puede no darse simultáneamente. Puede ocurrir que el comitente acepte, apruebe la obra, pero esta siga todavía en manos del contratista. Entonces hay una aceptación sin recepción. O bien puede ser que reciba la obra, pero haga reservas. Entonces hay recepción sin aceptación. El artículo 1271 dice: las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra. Entonces, todo el régimen de vicios o defectos se aplica también en este caso del contrato de obra.
El 1272 establece: si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. Bueno, muchas veces se pacta un plazo de garantía en el cual el comitente va a examinar si presenta defectos la cosa. Una vez que vence ese plazo, la recepción ya es definitiva. O sea, una cosa es la recepción provisional, cuando recibe la obra, y otra es la definitiva cuando vence el plazo de garantía. En ese caso ya es recepción definitiva y equivale a aceptación en el sentido que libera de los vicios aparentes, pero no de los vicios ocultos. El artículo 1272 dice: si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, o sea, cuando se acepta la obra, hay una aprobación de la obra que se puede dar con la recepción definitiva, no con la provisional, si lo hubiera, dice que el contratista queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes. Entonces, la recepción definitiva, no la provisoria, sino la definitiva, cuando vence el plazo de garantía si lo hubo, entonces libera de los vicios aparentes. Pero responde de los vicios o defectos no ostensibles, o sea, los ocultos, al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos en los artículos 1054 y concordantes. O sea, si bien la recepción definitiva libera de los vicios aparentes, no se produce la liberación respecto de los vicios ocultos. En los vicios ocultos ya hemos visto, cuando veíamos la temática de los vicios redhibitorios que se aplica en esta materia, dice que la responsabilidad por vicios ocultos, dice el 1055, caduca si la cosa es inmueble cuando transcurran 3 años desde que la recibió. Si la cosa es mueble cuando transcurren 6 meses desde que la recibió o puso en funcionamiento. Entonces ese es el plazo de caducidad. Tratándose de inmuebles, 3 años, cosas muebles, 6 meses. Ahora bien, el adquirente, el 1054, dice que tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido debido a conocer la existencia de los defectos. Entonces, supongamos que se trata de un departamento, de un inmueble. El plazo de caducidad de la garantía es 3 años. Si dentro de los 3 años se exterioriza un defecto oculto, él tiene que denunciarlo dentro de los 60 días, porque si no se lo hace, se pierde la garantía. Y si no se lo repara, la acción prescribe en el plazo de 1 año. Entonces vemos que se aplica el régimen de los vicios redhibitorios ocultos al contrato de obra. Entonces la recepción definitiva es la que equivale a aceptación, libera los vicios aparentes. En cuanto a los vicios ocultos, tenemos el plazo de caducidad, 3 años en los inmuebles, 6 meses en las cosas muebles, y una vez que se exterioriza el vicio, tiene 60 días para hacer la denuncia, y la acción prescribe al año. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad por la ruina de la obra en inmuebles destinados a larga duración. Cuando se trata del contrato de construcción,
hay varios personajes que intervienen en la misma. Por un lado está el que encomienda la obra, o sea, el comitente, que es el dueño de la obra, que es aquel a quien le interesa contar con un resultado material o intelectual. Luego está el que se va a encargar de alcanzar el resultado material, que es el constructor o contratista o empresario, que celebra con el dueño o comitente un contrato de obra material. Luego está el que proyecta la obra, o sea, proyectista, que es el que contrata con el comitente prometiendo un resultado intelectual, que es el proyecto de la obra. Y luego está el que dirige la obra, que es el director de obra o director técnico, que contrata con el comitente prometiendo otro resultado intelectual, que la obra se ejecute conforme al proyecto. Por lo tanto, el contrato de construcción o contrato de obra material, las partes son el comitente y el constructor o empresario. El proyectista y director de obra no es parte en ese contrato. Ellos celebran otro contrato con el comitente que es de obra intelectual. También puede estar disociada esas funciones, por lo tanto entonces tendríamos dos contratos de obra intelectual, una con el proyectista y otra con el director de la obra. El artículo 1273 dice: obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble, destinada por su naturaleza a tener larga duración, responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. Bueno, ¿en qué obras se aplica? Obras en inmuebles destinados a larga duración. Por ejemplo, edificios, vivienda, teatro, centros comerciales, templo, etc. O también pueden ser, por ejemplo, puentes, diques, caminos. Es decir, son obras en inmuebles destinadas a larga duración. O bien, el evento dañoso es que se produzca la ruina de estas obras en inmuebles destinados a larga duración. Dice que comprometa la solidez de la obra. No es necesario que se produzca un derrumbe o destrucción total de la cosa, basta con un deterioro importante. Incluso no es indispensable que ya la ruina se haya producido, siendo suficiente que exista un peligro cierto e inmediato que se produzca. Equivale a destrucción la orden de demolición dispuesta por la municipalidad por el peligro de derrumbe. Esa ruina entonces puede ser total o parcial, una parte importante que se afecte a la solidez de la obra, o que esos daños lo hagan impropia para su destino. Las cosas tienen un destino objetivo, que resulta de sus características físicas, de su estructura, de su tipo, modo en que ha sido hecha, y ese destino objetivo puede no coincidir con el uso concreto que se haga de ellas. Lo mismo pasa con las obras, que tienen un destino como ha sido descrito en el contrato. De allí que el constructor no va a ser responsable si se ha empleado la cosa para un destino distinto del que estaba destinado. Por ejemplo, un edificio de 2 plantas con destino a vivienda, casa, habitación. No se queje el comitente si su estructura no fue capaz de soportar
la instalación de maquinarias industriales en la planta alta que con su peso y trepidación produjeron agrietamientos y luego la ruina. Eso escapa a la garantía del artículo, porque no ha sido usada conforme a su destino. Pero si la obra tiene vicios que provocan la ruina porque afecta su solidez o porque afecta la torna impropia para su destino, entonces sí hay responsabilidad del constructor frente al comitente y al adquirente de la obra. La ruina puede obedecer a diversas causas. Puede ser por vicios de la construcción, vicios del suelo, vicios por la mala calidad de los materiales y también por vicios del plano. En todos esos casos, el constructor es responsable, el contratista o empresario es responsable. Por eso dice, el constructor responde al comitente y al adquirente de la obra. Es responsabilidad del constructor. Por ejemplo, vicios en la construcción. Es cuando la construcción no se ajusta a las reglas del arte. Por ejemplo, no se llena adecuadamente una columna de hormigón armado, lo que produce la caída del edificio. La culpa del constructor es directa e inmediata porque él hizo la obra mal hecha. Hay vicio del suelo cuando el empleado no es apto para el tipo de construcción que se ha levantado. El empresario tiene que cerciorarse de la calidad del suelo y de la aptitud para soportar el peso de la carga del edificio. En realidad, más que vicio del suelo, hay un vicio de construcción, porque de acuerdo a la calidad del suelo tenía que haber hecho fundaciones suficientes para resistir el peso. O sea que hay una responsabilidad del constructor. Hay mala calidad en los materiales cuando son inadecuados para el tipo de obra que se persigue. Entonces, si utiliza materiales de mala calidad, hay una mala construcción. El constructor es responsable. Y también puede provenir la ruina de vicio de los planos, cuando se produce porque la estructura está viciada por haber seguido planos viciados. Entonces también hay vicio de construcción. El constructor no tenía que aceptar planos que se dirigían a una obra no ajustada al suelo o a los materiales de que disponía. Por eso es que resulta irrelevante que los materiales los haya proporcionado el dueño, porque el empresario tenía la obligación de rechazarlos. Tampoco se exime de responsabilidad porque se haya hecho en terreno del comitente o de un tercero. Ello no descarga su responsabilidad de examinar el terreno. Entonces, está claro que es responsable el constructor. El arquitecto es responsable. Si el arquitecto hizo solo los planos del proyecto, entonces responde por los vicios o errores de los planos, errores de cálculo en la resistencia de estructura, de hormigón o de otro material, no haber previsto la falla del suelo, por no cumplir las reglamentaciones municipales, pero no responde por los defectos de la construcción o la mala calidad de los materiales. Ahora, si el arquitecto, además de hacer el proyecto, es director de obra, entonces sí es responsable, porque no podía hacer la obra, es decir, responde por los defectos del plano y también por los de la construcción y de la calidad de los materiales, porque si es director de obra tiene que controlar. Ahora, si dirige la obra con planos ajenos, también es responsable porque como profesional tenía que advertir los vicios o defectos de esos planos, por más que lo haya hecho otro, salvo que se trate de planos cuya ejecución que se le ha encomendado implican una alta especialización que no debe esperarse de cualquier profesional. Por ejemplo, se trata del cálculo de resistencia de una estructura audaz, como sería un puente colgante o una bóveda de gran abertura, etc. Pero esto es lo excepcional. Entonces,
frente al comitente o adquirente de la obra, todos estos personajes de la construcción son responsables de manera indistinta o concurrente. Si se produce el derrumbe de la obra en medio de los escombros, no se puede saber por culpa de qué personaje se ha producido esa ruina, si fue por un defecto de los planos o mala construcción o mala calidad de los materiales. El constructor dirá que ha sido por defecto de los planos, el arquitecto dirá que defecto de la construcción, etc. Entonces la ley dice que son responsables concurrentes. Por eso el artículo 1274 dice la responsabilidad, que hablamos de la responsabilidad por ruina, se extiende concurrentemente. En el inciso C dice, según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. Entonces, quiere decir que no solo es responsable el constructor, sino también el subcontratista, el proyectista, el director de la obra. Todos responden frente al comitente o al adquirente de la obra de manera concurrente o indistinta, es decir, que se lo puede demandar a cualquiera de ellos o a todos y por el todo, sin perjuicio de que si se determina quién ha sido el responsable, hay una acción de regreso interna entre estos personajes. Si no se puede determinar quién ha sido el responsable exclusivo, entonces se tendrán que repartir la indemnización en partes iguales. Pero frente al comitente, la responsabilidad es concurrente e indistinta. Pero además, dice que se extiende concurrentemente, además de lo que han intervenido en la obra, es decir, el constructor, subcontratista, director de obra, proyectista, también son responsables toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual. Este es el desarrollador de viviendas, por ejemplo. Entonces se dedica profesionalmente a construir o a hacer construir para revender. Es responsable de la ruina. Y B dice, a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista. Esta es la hipótesis de que cuando hace el contrato por administración, es decir, le da un mandato para que el mandatario haga la obra. Entonces este también es responsable de esa ruina total o parcial. Para que sea aplicable la responsabilidad prevista, el daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra. Entonces, hay un plazo de garantía de 10 años que corre desde la aceptación de la obra, es decir, desde la recepción definitiva, no de la provisional. Quiere decir que dentro de ese plazo de 10 años, si se produce la ruina, existe la garantía. Ahora, la prescripción de la acción es de 1 año. Bueno, esto es una normativa de orden público, porque toda cláusula, dice el artículo 1276, que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no escrita. Si no puede haber dispensa de responsabilidad. Es una cláusula de orden público. Una cláusula contractual que eximiese al empresario de toda responsabilidad por la ruina de un edificio, puente, camino, etc., dique, sería contraria a la seguridad pública. Importaría liberarlo de obligaciones profesionales que se fundan en razones de orden público y allanarle el camino para cumplir su cometido desaprensivamente, con negligencia o mala fe antisociales, como dice Bors. Acá está en juego la seguridad pública.
Siendo de orden público, se entiende que la autorización administrativa o la aprobación de las obras por la municipalidad no enerva las responsabilidades del caso. Bueno, esta es una responsabilidad, ya hemos visto que se puede producir por el defecto de la construcción, vicio del suelo, mala calidad de los materiales o vicio de los planos. El dueño comitente no tiene que probar la culpa del empresario o de estos personajes. En todo caso, ellos solo se pueden liberar demostrando la incidencia de una causa ajena. Es la única forma de liberarse de responsabilidad. Dice, el constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. ¿Por qué? Porque se trata de una obligación de resultado. No basta decir yo hice la obra diligentemente. Si no se logró el resultado, es responsable. La única forma de eximirse de responsabilidad es demostrando la existencia de una causa ajena. Finalmente, el Código Civil y Comercial dice normas especiales para los servicios. Son 2 artículos solamente, en donde el 1278 dice, resultan aplicables a los servicios las normas de la sección 1 de este capítulo y las correspondientes a las obligaciones de hacer. O sea, el contrato de servicio implica una obligación de hacer y todo el régimen de las obligaciones de hacer se aplican al contrato de servicios. Y el artículo 1279 establece, el contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada. Para ello debe dar preaviso con razonable anticipación. Entonces, si se trata de servicios continuados, puede ser por plazo determinado. En ese caso quiere decir que hay que respetar el plazo pactado. Pero si no hay un plazo pactado, se entiende que es de plazo indeterminado. En este caso, cualquiera de las partes puede ponerle fin al contrato cuando quiera. Pero el artículo dice, para ello debe dar preaviso con razonable anticipación, porque si hay un contrato de servicio que se prolonga en el tiempo y el comitente quiere darle fin, tiene que hacer un preaviso con tiempo razonablemente suficiente. Es obligación otorgar un preaviso. De todas maneras, si no se lo da, igual el contrato se extingue, pero hay que indemnizar daños y perjuicios. El plazo del preaviso, que se establece en todos los contratos de duración en este código, por ejemplo en el contrato de franquicia, de distribución, de concesión, en el contrato de suministro, en los contratos de larga duración y acá en el contrato de servicios, es preciso conferir un preaviso. Ese preaviso es importante para que la otra parte pueda reacomodar su actividad. Con esto damos por terminado el tema.